tal? Buenas noches. Bienvenidos a este reporte especial de este domingo. Esta no es la primera vez que tras un cambio de gobierno se pone de moda la palabra austeridad. Desde hace 55 años, cada vez que hay un cambio de autoridades, el recorte de gastos públicos es una prioridad. Lo que estamos habituados a ver es que el dinero que sale de los bolsillos de los dominicanos es en ocasiones utilizado como el patrimonio de un grupo. Los planes de austeridad rara vez tocan los grandes derroches improductivos. Y lo peor es que siempre es necesaria una reforma fiscal o una serie de parches fiscales que continuamente afectan la clase más necesitada, olvidando que el gasto público es mucho mejor herramienta para mejorar la desigualdad de un país que el sistema tributario por sí solo. Les invito a ver este reporte. Porque el hambre está matando más que el coronavirus. En un escenario donde miles de dominicanos han perdido sus empleos y otros tantos los tienen suspendidos por los efectos de la pandemia, la clase política debe entender que hay que economizar cada centavo del erario. Suprimir las botellas, el barrilito, el cofrecito, las mafias empresariales, los subsidios y el inmenso costo de la política en el país. Y yo creo que hay que consolidar el proceso de recuperación para entonces luego hacer una reforma fiscal en la magnitud que requiere la economía dominicana. Ahora, ¿qué el gobierno quizás termine haciendo una reforma fiscal de baja intensidad, sencillamente que muchos le llamarían un parche fiscal o tributario, de tal manera que pueda agenciarse entre 100.000 y 150.000 millones de pesos. En esta coyuntura, que no es fácil incluso, pero añadiría a la presión tributaria 2 puntos porcentuales, es decir, pasaría de un 13% a un 15 o 15.5% del Producto Interno Bruto. Eso no va a resolver el problema. Es habitual que en cada cambio de gobierno se hable de austeridad y de una reforma fiscal. Van de la mano, son hermanitas. Lo malo del caso es que la austeridad es solo unos meses, pero el alza de los impuestos se mantiene de forma permanente. Que yo creo que el gobierno, con esos anuncios dispersos, pienso yo que lo que está tratando es de enviar básicamente una señal para medir en cierta manera cómo eso le cae a la ciudadanía. La economía va a caer más de lo que está en el suelo si se aumentan los impuestos. Un aumento a los impuestos significaría que la capacidad de consumo de las personas y la capacidad de inversión de los empresarios se vería disminuida, cuando lo que se busca es la recuperación económica del país. Pero en caso de que se quiera realizar una reforma, antes de pensar en aumentar los impuestos, hay otras cosas que ver. El gasto público en estos momentos representa, después de la pandemia, alrededor del 22% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, por cada 100 pesos que el Estado recibe, obviamente 22 pesos, o la economía, vamos a decir, el 22 se dedican lo capta el sector público y lo gasta. Es un gasto público, no es un gasto privado. Entre esos gastos están las exoneraciones tributarias, por la cual el Estado dominicano dejará de recaudar 209.657 millones de pesos, que representan el 4.28% del Producto Interno Bruto, más de lo que se destina al sistema educativo. Es decir, que lo que el gobierno le exime de impuestos a las zonas francas, a las generadoras de electricidad, al turismo y a la minería, es mucho mayor que lo que invierte en salud, educación y otras áreas. Y en subsidios que el gobierno destina todos los años, incluso para subsidiar el sector eléctrico, que ha servido también en la República Dominicana como un mecanismo de acumulación y de corrupción para mucha gente. Transferencias que se han hecho durante los últimos años a un sector que ha sido una sangría, como ha sido el sector eléctrico, que durante los últimos 10 años el gobierno ha destinado alrededor de casi 13.000 millones de dólares a razón
mensual entre 1.000 y 1.500 millones de dólares, que si tú lo multiplicas a cada una de las tasas promedio te va a dar en pesos una cantidad extraordinaria, que quizás se pudo hacer otro país. De igual manera, las empresas que se benefician de esas exenciones no son los micro o medianos empresarios, sino las grandes compañías como Barrigold, Falcon Bridge, Central Romana, Punta Cana o Casa de Campo. Las exoneraciones fiscales que en beneficio de diversas empresas, los grupos empresariales reciben grandes exoneraciones y grandes incentivos fiscales, es por donde había que comenzar y es por donde están los grandes gastos ocultos del Estado dominicano. Otro de los principales gastos en que incurre el gobierno es en la empleomanía. Distintos sectores han pedido que como una medida de austeridad se disminuyan los salarios de los funcionarios. Por si no lo sabían, el Estado dominicano es el mayor empleador, con el 26.35% del total de la masa laboral. Obvio que hay que darle una garantía a los contribuyentes de que los recursos y el esfuerzo que hagan los contribuyentes del sacrificio de pagar más impuestos tiene que ser recompensado con un gasto de mejor calidad en sectores prioritarios. Y por eso la importancia de la revisión del gasto público. Cuando el Partido Revolucionario Moderno asumió la presidencia, habían 579.377 empleados, por lo que el Estado destinaba al pago de nómina 16.792.082.822 pesos. En la actualidad hay 566.770 empleados, con una masa salarial de 17.377.674.742 pesos mensuales. La cantidad de empleados ha disminuido, pero el gasto en nómina aumentó 585.591.920 pesos. ¿Dónde quedó la austeridad en este punto? Nosotros entendemos esa situación como algo muy injusto, excesivamente injusto, y consideramos que en el Estado no debía haber personas que ganen tan poco. O sea, no hay ninguna razón para que haya un salario mínimo por debajo del salario mínimo del sector privado. Precisamente versus esos altos salarios, esos altos beneficios de grupos privilegiados que convierten a sus usufructuarios en una suerte de oligarquía pública. El sector público siempre es una danza de millones. Más de 139.545 servidores públicos ganan más de 50.000 pesos mensuales. Es decir, el 26.47% de los funcionarios en un país donde 106.969 personas ganan menos de 5.000 pesos y 340.988 cobran de 5 a 10.000 pesos. Es obvio que esta situación de inequidad en los salarios, donde hay instituciones que uno no sabe por qué sus incumbentes ganan más incluso que el presidente de los Estados Unidos o del presidente de la Reserva de los Estados Unidos, que es el Banco Central. Todo eso, señores, es un elemento que pienso que la sociedad dominicana tendrá que repensar. El salario promedio del sector público es de 32.527 pesos, el quinto más elevado dentro de las 19 áreas productivas y de servicios que ofrecen empleos en el país, mientras que el salario promedio en otras áreas es de 26.883 pesos y la canasta familiar es de 38.177 pesos según las cifras del Banco Central. Cuando tú analizas ese déficit, es decir, un trabajador que gana el salario mínimo más alto en la República Dominicana tiene un déficit por encima de casi 5.000 pesos, que no le alcanza para comprar la canasta básica que le compete a él, no la promedio, sino la más baja. Pero cuando tú observas el salario mínimo más bajo que se paga en la República Dominicana, son 10.700 pesos. De manera que para tú llevar el que gana el salario mínimo más bajito a que él compre su propia canasta, tú tienes que duplicarle el sueldo y un poquito más.
Es decir, que conforme esas estadísticas, el sueldo solo alcanza para comprar el 70.42% de los bienes y servicios contenidos en la canasta familiar. Yo pienso que aquí hay una distorsión muy grande en la estructura del sector público en términos territoriales. Porque, por ejemplo, cuando tú analizas la República Dominicana, que nosotros como media isla tenemos 48.000 kilómetros cuadrados, y si tú la comparas, por ejemplo, con China, que en China hay 9.3 millones de kilómetros cuadrados, en China hay alrededor de 25 provincias, y aquí tenemos nosotros 32 provincias. Con congresos ricos hay pueblos pobres. Los miembros del Congreso Nacional, es decir, los 222 legisladores, 32 senadores y 190 diputados, gozan de una serie de beneficios que los hacen miembros del exclusivo club de funcionarios más privilegiados del país y de la región. Todo eso implica recursos adicionales en términos de viáticos, en términos de jipetas, de gasolinas y toda una cantidad de gastos que yo creo que territorialmente nosotros quizás no los pudiésemos ahorrar. Muchos países, como tú has dicho, tienen países mucho más grandes que la República Dominicana, son unicamerales, nosotros somos bicamerales. Un diputado recibe mensualmente un salario de 175.474 pesos, 35.094 por gastos de representación y 45.000 pesos de dieta, que totaliza la suma de 255.568 pesos, monto que incluye los viáticos por comisiones y sesiones. También cuentan con el beneficio de 2 exoneraciones de impuestos para vehículos. Pero además es una afrenta a la sociedad. Una persona que ande en un vehículo exonerado de altísimo costo, eso no tiene ninguna justificación. Si fuera un tractor para producir, bueno, uno dice, bueno, es un tractor para ayudar a que la gente que produce en el campo tenga una mayor rentabilidad. Pero exonerar vehículos para el lujo es una bofetada a una población que se empobrece cada día más. De su lado, los senadores tienen un sueldo base de 320.000 pesos, a los que suman otros beneficios marginales de 50.000 pesos de gastos de representación, 25.000 de viáticos, 25.000 de dietas y 3.500 por cada sesión a la que asisten. Los diputados no deben, y los senadores, tener acceso a fondos de asistencia. O sea, la asistencia social está reservada para el gobierno central. Y en la medida en que un legislador puede hacer uso de recursos para distribuir entre la gente a discreción, se convierte en una acción clientelar. Por tanto, es una acción que mueve y promueve la corrupción. Los senadores también reciben los fondos de asistencia social conocido como cofrecito, por el cual perciben 579.000 pesos hasta 1.059.000 pesos mensuales por concepto de este tipo. Eso nunca ha resuelto el problema social y muchas veces lo que hace es que la agrava, porque ha creado una legión de ciudadanos y de ciudadanas reducidos a la condición de pedigüeños, que andan continuamente detrás de los legisladores, pidiendo favores y muchas veces tratando que les resuelvan problemas reales, pero que esos problemas reales no encuentran solución definitiva. Lo que perpetúa el círculo de pobreza con esos sueldos y los fondos que manejan los legisladores. Nuestro país ocupa el 4º puesto de países de América Latina con mayor gasto del poder legislativo per cápita, con $14.6 por cada habitante, conforme a un estudio del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Al menos 7.818.719.083 pesos del presupuesto general del año 2021 se destinará para gastos del Senado de la República y de la Cámara de Diputados.
Exenciones millonarias, beneficios en demasía a legisladores y algunos funcionarios son solo algunas de las situaciones que se dan en el Estado Dominicano. Las exenciones a empresas privadas, el gasto en empleomanía, incluyendo el costo del poder legislativo, no son los únicos gastos, un tanto excesivos, en que incurre el Estado Dominicano. No es posible que en un país como este, muchos de esos funcionarios que son administradores de banco, gobernadores de banco, superintendentes, estén ganando incluso más que aquellos que son sus homólogos en países que son mucho más desarrollados. Conforme a un estudio de participación ciudadana, 81 empleados de la administración pública violan la regulación salarial percibiendo sueldos superiores a los 400,000 pesos. El 38,2% de estos se encuentran laborando en el Ministerio de Obras Públicas, el 30,9% en la Procuraduría General de la República y el 13,6% en el Ministerio de Educación. Podemos comenzar por la misma reducción de la nómina, de los gastos más simples. Pero por cierto, 6 asesores del Ministerio de Industria y Comercio ganan de 510,000 pesos mensuales a 413,000. Así que se debe iniciar quizás por la institución que él dirige. El primer paso debía ser reducir por lo menos un 20% los altos salarios y los altos ingresos, incluyendo lo de los legisladores. Yo creo que sí, o sea, sería un mensaje que se estaría enviando, aun cuando se diga, bueno, eso no resuelve el problema. Pero una actitud de esa naturaleza, pues, pondría a la población en ánimo de asumir algunos sacrificios. A pesar de que hace 7 años se elaboró la Ley de Salarios, la 105-13, en la actualidad no se ha elaborado un reglamento de aplicación para llevar a cabo la regulación salarial del gobierno dominicano. Debido a que hay empleados públicos que tienen sueldos por debajo de la canasta básica y otros con pagas por encima de los más altos titulares de los poderes del Estado. Mientras unos saborean el beneficio del Estado, el pueblo se queja por el alto precio de los productos. Todo está por la nube, todo. Ahí no hay, mire, lo mínimo que yo pensaba que iba a subir era la sal. Y hasta la sal subió. Mire, esto antes yo daba, mire, eso eran 25 pesos y mire, hoy son 50. ¿Se da cuenta? O sea, un mes antes. Ve, todo está caro, todo está por la nube. No puedo comer un chin de carne, ni el pollo, que es lo más barato, el huevo, todo. Si usted se pone a ver la realidad, aquí nos estamos comiendo uno con otro. Ají, morrón, todo está por la nube ahora mismo y lo más fuerte es que no hay quien venderle. Entonces, nosotros como comerciantes lo que estamos es pasando crisis. Porque todo alto, todo caro y la gente no tiene dinero y la gente no encuentra qué comprar. Porque ¿con qué va a comprar si no hay dinero? Para que lo sepa, está todo caro. No se puede comprar ni el aceite. Yo lo compraba a 200 y están a 500 y pico. Lo tengo grande. Ya tú sabes, de ahí para allá, los yumbos, ¿cómo estarán? Y hay que comprarlo porque uno lo necesita. Ya esto no hay por dónde meter la mano. Todo está caro, no hay nada barato. En vez de dejarte pan, ya lo están por subir a 10 pesos. Exacto. Eso da pena, eso da vergüenza. La habichuela, una libra de habichuela cuesta 80 pesos y 70 pesos. Una noticia que también impactó al ciudadano de a pie fue el anuncio que ha sido varias veces desmentido, el aumento del pan. Pero ¿y cómo? Si yo soy un pobre infeliz, que con un pan es que me desayuno, si lo ponen a 10 pesos no lo puedo comprar, ¿qué van a comprar si todo vale más? Pero no solo los ciudadanos están pasando una situación difícil. Ese escenario nos hace preguntarnos qué pasa con las personas que devengan salarios por debajo del sueldo mínimo. Nosotros, el caso que tú señalas precisamente de los bomberos, es algo que sentimos mucho. Y de los obreros que recolectan la basura. O sea, realmente eso genera un inmenso dolor para nosotros, porque en el caso de los hombres que recogen la basura, exponen su salud, su vida, y es un trabajo que todo el mundo lo mira con cierto desprecio. Y cuando tú comparas la suma que ganan, es algo espeluznante.
Un policía municipal devenga un salario neto de 7.674 pesos, de lo cual se queda con 6.000 pesos. Un obrero devenga un salario de 7.273, eso conforme a los datos del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Pero en otros ayuntamientos, una barredora puede recibir hasta 4.000 pesos de salario y un obrero hasta 2.765 pesos mensuales. Solo para poner un ejemplo, un bombero gana dependiendo de su rango, pero un raso de bombero todavía devenga el salario de 2.500 pesos. Es inexplicable lo que uno siente o piensa cuando se entera de que aquí hay personas que hacen una labor encomiable y no reciben un pago justo. Ver los empleados públicos y encontrarse con que miembros de la Defensa Civil ganan menos de 10.000 pesos, bomberos entre 9 y 20.000, policías municipales que viven con menos de 10.000 pesos. Uno se pregunta si se puede de esa manera hablar de una reforma fiscal sin tocar esos puntos. Particularmente yo creo que no. ¿De qué manera una persona hace vida con salarios como estos? ¿Cómo puede sobrevivir teniendo una vida presuntamente digna? A continuación vean el testimonio de empleados que devengan o devengaban salarios hasta hace poco de 5 y 8.000 pesos mensuales y vean cómo son los malabares que tienen que hacer para llegar a fin de mes. Muchos en este país viven a la buena de Dios y hacen de tripa corazón. Uno de esos es Federico Camilo Delgado, de 65 años, quien hasta hace poco ganaba 5.200 pesos mensuales, los cuales no le alcanzaban para vivir. Tratando de hacer los fines de semana otra cosa por ahí. Cogiendo en la cooperativa prestado para vender algo los fines de semana. Porque en verdad eso no alcanza ni siquiera para el desayuno. Camilo Delgado desde hace aproximadamente 10 años trabaja en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, donde cumple un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Tenía que hacer muchos malabares para cubrir sus gastos. Bueno, yo creo que eso nada más hay que preguntárselo a Dios, que nos hacía sobrevivir a uno. Porque en verdad ni nosotros mismos que ganábamos eso no sabíamos cómo sobrevivíamos. Este nos comenta que gracias a una de sus 2 hijas ha podido mantenerse porque los trabajos extras no eran una entrada fija y además no resultaban suficientes para pagar 2.000 pesos de casa, servicios, comida y pasaje para llegar a su trabajo y devolverse a su casa. Pues yo porque la hija mía trabaja y me ayuda. En vez de yo ayudarla a ella me ayuda a mí. Yo tenía que trabajar de lunes a lunes y de domingo a domingo. Porque si encontraba una chiripa los domingos y los sábados la hago. O todavía la hago, porque es que el comité del costo de la vida todavía los 10.300 pesos no le cubren a uno para suscitar una. Y más uno que paga casa. Para este no había un día de descanso y sin preocupación de qué haría el día siguiente para comer o ir a su trabajo. Le preguntamos que si en ocasiones podía darse un trago social y este, como buen dominicano, nos respondió. Tiene que ser así cuando hacíamos como se dice, un serrucho. Por suerte, en febrero de este año, la Alcaldía de Santo Domingo Este hizo un aumento de hasta un 150%, que asegura es una gran ayuda, pero que debido al alto costo de la vida, los 10.300 pesos que ahora gana siguen sin ser suficientes. Como obrero de aseo y limpieza, pone su salud en riesgo por las labores que debe practicar diariamente. Porque ese trabajo que nosotros hacemos, tenemos que beber romo o leche. Porque nosotros lo que bregamos con lodo. Nosotros somos los que nos metemos en los hoyos. Yo me he enterado del hoyo más sucio. Una vez que había un perro muerto como de ese tamaño y tuvimos que sacarlo. Y la señora nos tuvo que dar trementina para poder matar el olor. Federico asegura sentirse orgulloso de la labor que lleva a cabo todos los días y el trato que recibe de los residentes donde realiza su trabajo. Pero todos sabemos que esto debería ser un trabajo mejor remunerado y más digno. Hay mucha gente en la calle que lo ve mal y otros no admiran. Y esa gente que tienen esa buena voluntad son los que nos ayudan en la calle. Cuando nosotros le estamos haciendo por lo menos el trabajo al frente de su casa, en comunidad, se reúnen en la junta de vecinos y cooperan, nos dan la comida, el desayuno y a veces nos dan el pasaje.
Entré ganando 6.000. Otra historia es la de Sujei Batista, una guerrera, madre soltera de 42 años que ha luchado por sacar sus 3 hijos adelante y sus 2 nietos, trabajando en casa de familia y negociando. Joseándomela, vendía panty, vendía brasieres y que siempre tengo mi puesto de empanada. Cuando no vendo empanada tengo un horno de vender pizza y vendo pizza. ¿Tú entiendes? Y me manejo porque es que tengo más posibilidad ahora. En la casa de familia yo entraba a las 7 y salía a las 5 de la tarde. Dime. A veces yo no tenía que darle a mis hijos, tenía que salir para la calle a buscar. Yo me siento muy bien. Porque en una casa de familia yo ganaba 7.000 pesos, lavaba, planchaba y cocinaba y no me daba para nada. ¿Aquí tú entiendes que el dinero te... Claro, mi amor, porque tengo una cooperativa. Yo ahorro. Cada vez que yo necesito algo, yo vengo a la cooperativa, me lo emprestan inmediatamente, yo voy y lo solicito hoy, me lo dan mañana al otro día. Yo tengo un puesto de empanada, me tienen cerca de mi casa trabajando, cualquier cosa mis hijas me la llevan, cuando llego hallo mi comida. Batista hace poco tenía un sueldo de 6.300 pesos mensuales. Como obrera cumple un horario de 7 de la mañana a 12 del mediodía, por lo que tiene tiempo para dedicarse a buscarse un dinerito extra. Yo vendo yaniqueque en la tarde. Estoy metida en un SAN. Cuando cualquier cosita que me dan, yo vengo a la cooperativa, pido un préstamo, ella me lo empresta, me lo van cobrando al paso y me voy ayudando. El papá de mi hija mantiene a mi hija de la última, que esa es la más chiquita que tengo. Entonces, ¿tú entiendes? Con eso yo me manejo. Pero ahora no. Debido al reajuste salarial, Sujei Batista ahora devenga un salario de 10.300 pesos mensuales y asegura sentirse orgullosa de poder llevar el pan a su familia, compartir más con sus hijos y que estos tengan un seguro de salud. Yo no me siento denigrada. ¿Por qué? Denigrada yo me sentiría que me lleven esposada porque robé o porque hice algo mal hecho. Yo no estoy haciendo nada mal hecho, yo estoy trabajando y ganándome mi dinero. Yo creo que no, que eso no es nada. Que el otro hable no me importa. O me paro en una esquina a hacer... No, yo me siento muy bien. Pero ya pasan su, yo adiós, con todo el mundo. Por ahí donde yo trabajo, todo el mundo me quiere. Pueden averiguar. La morenita, la culona, esa es una loca, esa es chelchosa, es lo que vive chelchando y trabajando. Yo soy así. Yo creo que debe haber un reajuste. También pudimos conversar con Milciades Mieses, de 72 años, quien tiene una pensión por el Ministerio de Hacienda de 8.000 pesos y un negocio que cada día va decayendo. Yo soy pensionado y la pensión no me da ni para comprar los medicamentos y yo me agarro de Dios. Si no hubiese sido por Dios, ya hace tiempo que yo me había ido de este plano. Hace tiempo que estudiaba legítimo. Asegura que su negocio cada día está más vacío y le preocupa no poder ayudar a sus hijos y nietos cuando lo necesitan. Y entonces tengo este taller, pero entonces, mira, una entrevista hoy, no hay ni un cliente aquí. Y así va pasando porque la situación está dura. Y no soy yo, no, son muchos negocios que no podemos. Tú hoy compras algo a un precio y ya cuando viene tiene otro precio. Que todos lo que quieren es llenarse las arcas. República Dominicana tiene la 4ª tasa de inflación más alta en este momento, superada por Venezuela, que no tiene punto de comparación, luego Argentina, le sigue Haití y después nuestro país. La gente siente el golpe de la inflación en los bolsillos. A República Dominicana el COVID le ha elevado la inflación por encima de muchos otros países que han logrado mantenerla en niveles más bajos. El país está en un listado que hace una comparación odiosa, con un 10.5% de inflación, solo debajo de Argentina, que tiene números astronómicos que llegan al 48.8%, y el vecino Haití con 17.9%. Argentina ya se estaba tambaleando por la recesión, la alta inflación y la debilidad del peso. La suma del coronavirus es una mezcla explosiva. El índice bursátil Merval cae con fuerza. Se teme la disminución del comercio y el colapso del turismo.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo dice que América Latina está bajo amenaza. En la región de América Latina, que también es una región vulnerable, vemos una economía como la de Argentina, que se ha estado contrayendo como consecuencia de sus dificultades para pagar la deuda. Es una economía que nuevamente estará luchando como consecuencia de los efectos de esta crisis. Dionisio Romero, de Ecuador, ha exportado sus pitayas durante muchos años a China. Pero ahora ve caer en picada la demanda. Todo indica que este año no habrá ganancia. El precio anterior estábamos vendiendo a $2.50 el kilo. Ya, ahora están pagando a 80 centavos, a 1.20, 1.40, por ahí. Los exportadores, bueno, pagan ya. Lo están comprando a como. Lo primero que dije, ¿a cómo quiere para vender? Y uno como no quiere dejar que su fruta se pudra en la mata, la vende a cualquier precio. Y en Chile, el peso sufre la volatilidad ligada a la epidemia del coronavirus. Antes, la economía chilena ya se había resentido de la ola de protestas por la desigualdad y la injusticia social. La economía chilena está sostenida en gran medida por las exportaciones. Pero el coronavirus también ha golpeado su sector principal, el cobre. Y es que se desplomó la demanda en China, su mercado clave. Muy buenos días a todos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicó el martes que la pandemia de coronavirus conducirá a la peor contracción económica en la historia de la región. Es que sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. De esa magnitud estamos hablando. El organismo técnico de las Naciones Unidas estimó en su reporte una caída del Producto Interno Bruto regional de 5,3% en 2020. Desde antes de la pandemia, América Latina y el Caribe acumulaban casi 7 años de bajo crecimiento con un promedio de 0,4% entre 2014 y 2019, el menor desde la década de 1950, por lo que la irrupción del coronavirus vino a agravar el panorama económico regional. De acuerdo con las proyecciones de la CEPAL, el único país cuyo PIB permanecerá estable será República Dominicana. Venezuela, con una contracción del 18%, encabezará la caída regional, seguido de Argentina, México y Ecuador con 6,5%. Para el gigante regional Brasil se prevé una caída de 5,2% del PIB en 2020. El organismo estima que los flujos de remesas hacia Latinoamérica y el Caribe podrían caer entre 10 y 15% en 2020, mientras que habrá cerca de 11,6 millones de nuevos desempleados producto de la crisis sanitaria. La pobreza extrema crecería 2,5 puntos porcentuales, pasando de 11% a 13,5% de la población. La CEPAL prevé una prolongación de la crisis por al menos 3 meses más. La región ha sido golpeada también por la reducción del comercio internacional, caída de los precios de los productos primarios, intensificación de la aversión al riesgo y una menor demanda de servicios turísticos. Esto significa que el país supera a países con dramas pandémicos más duros, pero con economías aparentemente más fuertes, como es el caso de Ecuador, quien está en un índice negativo con un menos 1.1, siendo un país donde los muertos caían en las calles, sin acceso a salas de hospitales para recibir atención médica en momentos duros de la pandemia. En Ecuador los videos hablaban por sí solos, los muertos los apilaban en cajas de cartón. El país era comidilla internacional y no se habría podido imaginar que encontraría la forma de controlar la inflación de tal manera. Tú hoy compras algo a un precio y ya cuando viene tiene otro precio. Tú no puedes ir con 2.000 pesos. Sí, o sea, para comer por lo menos un poquito sano. Está a 1.85 el cartón. Ha subido un poquito porque en meses anteriores estaban a 1.5. El ajo está a 80 pesos aquí. La papa tiene un buen precio, está a 13 pesos la libra, la celeta. La gente empezó hace semanas a quejarse de los aumentos y con razón.
Según la comparación de precios de mayo 2020 a mayo 2021, los productos han aumentado hasta en un 65%, como el caso del querosén, el pollo fresco que aumentó en un 62%, el querido aguacate con un 44.4%, la carne de gallina un 40.8%, la carne corriente de res 32.8%, la carne molida aumentó en 32.4%, las habichuelas rojas 31.4% de aumento, el aceite de soya 27.8% de aumento, los huevos aumentaron 33.7%. Y no podemos dejar el pan, que aunque desautorizaron el aumento, de todos modos ha subido entre un 70 y un 100%. Otros productos que también han aumentado de forma significativa son la carne de bola, aumentó 24.6%, los guandules verdes 22.9%, el plátano verde 20.4%, el plátano maduro 20%, la harina de maíz 19.9%, los tomates 19.3%, las sardinas 19.1%, las galletas saladas 19%, la chuleta de cerdo 18.3%, los guandules en lata 18.1% y el maíz en lata 18.1% también, entre muchos otros productos que han aumentado. Los servicios también van en aumento. Los pasajes en autobús urbano están en el 23.1% adicional a lo que costaba el año pasado. El pasaje en motoconcho aumentó 21.8%. El pasaje en guagua sindicalizada aumentó 20%. Pero los productos también para el transporte han aumentado de precio. Los filtros de vehículos aumentaron un 19.5%, los abanicos portátiles 18.5% y el servicio de la reparación de vehículos aumentó en solo un año 17.3%. Sí, a lo mejor comer plátano porque es un bobo. Esperando a ver lo que el gobierno le va a decir, pero hasta el momento sigue así. Esos empresarios de la harina, que todos lo que quieren es llenarse las arcas. Aquí hay familias que con ese pan le daban el desayuno y la cena a sus hijos, ya están imposibilitados de esa situación. Guineíto y batata. Si sube que no se compra. No, ¿y por qué? Claro, porque parece que suben siempre la cosa. Si sube que no se compre, que compren guineíto, que compren yuca, que compren lo que estén barato. Que el gobierno no va a dar pie con bola. Se le va a buscar soluciones, se buscará un mecanismo para subsidiarlo. Lo que el gobierno tiene que hacer es instruir y orientar, disponer que aduana siga cobrando los fletes, los aranceles, en función de del flete como estaba 4 meses atrás. El transporte público interno subió en los últimos 12 meses 28.8% y los pasajes al exterior también aumentaron, pero en un 42.2%. Pero si de ahí pasamos a los dolorosos combustibles, a pesar de que las autoridades anunciaron que absorben mensualmente altas sumas para no transferir el aumento al consumidor, de todos modos el golpe se ha sentido en la gente y es notable. Hay arroz ya ahora 36 pesos la libra de arroz. El que uno compraba 20 ya compraba 26 y así. La habichuela, todo subió todo. Todos los productos que subió la canasta familiar subió todo ahora mismo. El Estado debe, por lo menos, de poner el control a todos los colmados, porque el colmado vende a como le da su gana. Yo compré, por ejemplo, la semana pasada el chivo a 15, hoy compré a 20. Zanahoria compré a 10, hoy compré a 15. Todo, y ahí no es solo aquí, que van los negocios, los supermercados, ahí es que está dura la cosa. El gasoil aumentó 62.3%, la gasolina premium 44.5% y la gasolina regular 49.1%. Por solo mencionar algunos, estos según los propios datos oficiales. Aunque es propiciado por el COVID y efectos de crisis internacional, pero el estómago del pueblo no comprende eso. Mucha gente está preocupada, en el gobierno, en el sector empresarial, en el sector financiero y en la población en general. Nos acostumbramos a tasas de inflación entre 1 y 6% en los últimos 9 años y en estos momentos en que el mundo enfrenta los efectos de la peor pandemia de los últimos 100 años, hay personas a punto de entrar en pánico porque República Dominicana sobrepasó el mes pasado de mayo la barrera del 10% de la inflación anualizada.
Sin embargo, tal como lo expresa el economista Andrés Dauwager en su artículo La inflación tiene COVID, la mayor parte de la inflación que nos ha estado afectando es importada. Es por ello que mientras la inflación correspondiente a los bienes y servicios no transables internacionalmente fue de 7.39%, en los últimos 12 meses la correspondiente a los bienes transables o comerciales internacionalmente fue de 13.57%. Como es bien sabido, en este país básicamente todo lo que industrializamos es a base de materia prima importada, lo que quiere decir que no hay forma de que la industria nacional pueda absorber los costos que está elaborando la mercancía ahora mismo y por ende nos está llegando los mayoristas, los almacenes, a un precio, entendemos realmente alto, pero el último mes y medio, estamos hablando que ha incrementado alrededor de un 35-40%, lo que quiere decir que si esos precios se hubiesen aumentado en la medida que han incrementado la materia prima, que han incrementado los fletes, que es otro componente que tiene que ver, de verdad que hoy la situación entiendo que fuera bien complicada. El impacto no ha sido mayor debido a que el peso dominicano ha exhibido una depreciación de apenas 3.1% en los últimos 12 meses. Otra forma de comprobarlo es cuando se observa la inflación subyacente, la cual excluye algunos bienes agropecuarios de alta volatilidad, bebidas alcohólicas, tabaco, combustibles, servicios administrados y de transporte, que representan el 30.19% de la canasta básica familiar. En los últimos 12 meses, esta alcanzó 5.83%, prácticamente la mitad de la inflación general del 10.48%. Si le hacemos zoom a los tan mencionados commodities, que no son más que materias primas, podemos comprender la mayor parte de la ecuación. Veamos. En Europa, el gas natural aumentó 466%. El querosén de la costa estadounidense del Golfo aumentó 151%. La gasolina regular 146%. La madera aumentó 144%, el gas natural 133%, el petróleo crudo West Texas aumentó 128%, el sorgo 125%, el aceite de almendra 123%, el hierro aumentó en un 122%, el aceite de soya como materia prima aumentó 119%. El fosfato de diamonio, que es un fertilizante, al igual que el superfosfato triple, que es un fertilizante también, aumentaron entre un 117 y 118%. El maíz, que es importante para la crianza de varios tipos de proteínas, aumentó un 112%. El aceite de palma aumentó en un 102%. El cobre en un 94%, el aceite de coco aumentó también 94%, el nitrógeno y el fósforo, que son ambos fertilizantes, aumentaron entre 83 y 93%. La soya como materia prima aumentó un 79% de un fuetazo. La plata y el aluminio aumentaron entre 66 y 69%. La urea aumentó 64%. El azúcar a nivel mundial ha aumentado 57%. La carne de pollo a nivel internacional aumentó un 56%. El caucho, 51%. El zinc aumentó 50%. La harina de soya aumentó un 42%, el trigo 29%, el azúcar en Estados Unidos un 25% y el café arábico 24%. Como ven, la inflación ha tenido mayores aumentos de precios de commodities y materias primas en el mundo. Hasta aquí nuestro reporte especial de este domingo. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo con una nueva entrega. Buenas noches.